Hermano, buenos días. Hoy día nosotros aprenderemos acerca de la salvación de Dios y la gracia de Dios. Oremos juntos. Dios Padre, Santo Misericordioso, te damos gracias. Nosotros éramos pecadores que nunca podíamos ir al cielo, pero Dios derramó su preciosa sangre y por la cual nosotros ahora podemos ir al cielo. Dios, gracias sobre gracias, nos ha guardado en su cuerpo, en la iglesia. Dios, ayude a los hermanos para que siempre puedan permanecer en la iglesia. Y también guía la boca de quien predica su palabra, para que en esta iglesia, en esta reunión, pueda ser predicada la palabra de Dios nada más. Y también abra el corazón de los hermanos para que pueda llegar su voluntad, su palabra a su corazón. Y Dios, hoy en día hay mucho sufrimiento por esta pandemia. Dios conoce toda la situación de los hermanos, entonces los cuide siempre para que primeramente ellos puedan buscar su reino y su justicia. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Primero buscamos Segundo de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3 a 9. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3 a 9. Es un poquito largo, pero lentamente leamos juntos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dieron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dieron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado asueto contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Ahora, actualmente, el pueblo de Israel estaba en una situación muy grave. El rey de Siria, Ben-Hadad, ya había rodeado con su ejército la ciudad Samaria. Y el pueblo de Israel tenía gran hambre, por lo cual todo estaba muriendo. Justo los leprosos
que vivían apartados de esta ciudad también. También ellos tenían problema y ellos también tenían mucho hambre, ¿no? Pero Dios maravillosamente los salvó por una manera maravillosa. En Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 24 a 25, a través de este versículo, nosotros podemos entender la situación de Samaria, ciudad, cómo era. Al Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 24 a 25. Ya, yo voy a leer. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Al extremo, una cabeza de asno que nadie comía. ¿Cuánto cuesta? Ya, 80 piezas de plata. Hermanos, ¿ustedes saben 80 de platas equivalen cuántos soles? Hoy en día, 80 piezas de plata cuesta más o menos 1.600 soles. Mire, una cabeza de asno que nadie comía costaba 1.600 soles. A través de esta palabra, nosotros podemos ver, ya, no tenía tanto comida, ¿no? No tenía mucha comida en la ciudad, ¿no? Así ellos estaban muriendo por hambre. Y Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Pero Dios, aquí está escrito, una promesa de la salvación a través de Eliseo, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1, leamos juntos. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Eliseo profetizó que volverá a su normalidad la situación de Samaria. Pero, ¿verdad? ¿Esta palabra podrá ser cumplida? En un día, ¿volverá a tranquilizarse la situación de Samaria? Es difícil entender, ¿no? También, el pueblo de Israel hasta Siria no podía confiar en esta palabra. Y esta palabra nos da una gran lección. Salvación, nosotros fuimos salvos, ¿no? Cuando fuimos salvos, ya nosotros, ¿cuánto por ciento de posibilidad teníamos para entrar al reino de Dios? Nosotros éramos pecadores y nosotros nunca podíamos entrar al cielo, ¿verdad? Pero Dios en la palabra escribió su salvación. En un día quitará todo el pecado, ¿no? En la palabra así Dios escribió y nos prometió. Y hoy en día la salvación nos llegó. Nosotros por la palabra fuimos salvos, ¿no? Pero ¿quién podía imaginar que podría entrar al cielo? También
Cuando llegó esta palabra, muchas personas pisotearon a la palabra de Dios. Un siervo del rey Ben-Hadad también dijo así. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 2. Está escrito: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Esta palabra y esta reacción es muy normal, ¿no? Ahora, una cabeza de asno cuesta 1,600 soles. Así estaba durando el tiempo del hambre, ¿no? Y ahora Siria tiene muchos soldados y poder. Ahora, ¿en quién está el futuro de Israel? En la mano de Siria, en la mano de Ben-Hadad, ¿no? Entonces, un siervo de él dijo así: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Eliseo profetizó: Dios salvará, pero nadie podía confiar en esta palabra, ¿no? Y justo la palabra ha cumplido literalmente. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 5 a 7. Aquí está escrito: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dieron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado asueto contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Justo los leprosos, 4 leprosos, quien vivían apartados de Ciudad Samaria, decidieron la muerte, ¿no? Ya nosotros vamos, ¿no?, al campamento de Sirio. Ya si ellos nos dejan vivir dándonos comida, entonces viviremos. Pero si no nos dejan vivir, entonces moriremos, ¿no? Y ellos también tenían muchos hambres, ¿no? Y ellos también estaban caminando hacia el campamento sirio. Pero estas pisadas de 4 leprosos ya se escuchaba muy estridente, ¿no? Y entonces, esto era un milagro, ¿no? Entonces, los sirios pensaban: ya de repente los judíos contrataron con muchos soldados y ahora nos están atacando. ¿Verdad, hermano? Aquí en esta palabra hay una gran lección. Esta palabra también fue escrito para redarguir, para enseñar a nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? Esta palabra
¿qué lección nos dará? Primero, muchas personas pisotearon a la palabra de Dios porque no podían creer en ella. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 2, está escrito, ¿no? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Cuando nosotros, antes de ser salvos, ¿cómo nosotros trataban la palabra de Dios? Quizá nosotros también así pensamos. Ya, yo soy pecador, ¿podría ir al cielo? Yo ya he cometido este pecado grande. Entonces, ¿cómo podría ir al cielo? ¿No? Pero la salvación de Dios ha prometido con su palabra. Y también, algunos hermanos podrían ser así. Un familiar le predicó. Ya, por favor, escuche esta palabra. Pero quizás nosotros estábamos pisoteando a la palabra de Dios. No quiero escuchar. Yo ya no tengo problema, ¿no? Y ya no necesito salvación. Yo quiero vivir bien en esa tierra, ¿no? Yo quiero disfrutar más las cosas mundanas. A pesar que Dios prometió la salvación, pero quizás nosotros también no teníamos mucho interés. Pero siempre la salvación y Dios trabaja con un milagro. Aquí, Esdras capítulo 1, versículo 1, está escrito: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: el pueblo de Israel vivía como esclavo en Persia, y justo el rey de Persia era Ciro, ¿no? Ellos ya estaban viviendo como esclavo, pero un día el milagro de Dios llegó al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Dios emocionó el corazón de Ciro y salvó el pueblo de Israel. Ya Israel estaba trabajando, ¿no?, como esclavos en Persia. Pero en un día el rey de Persia podría cambiar su corazón y podría liberar al pueblo de Israel. Es imposible, ¿verdad? Siempre el trabajo de Dios está ocurriendo milagrosamente. Pero es difícil confiar en la promesa de Dios. Ahora también, hermanos, Dios nos salvó maravillosamente, sorprendente. Pero no hay muchos hermanos que viven confiando en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Dios dijo, ¿no? Primeramente busca su reino y su justicia. Pero Dios, mire ahora la situación. Ahora no tengo trabajo. Ahora hay mucho problema de pandemia, ¿no? ¿Y yo cómo puedo vivir por ti? Así nosotros también podríamos pisotear a la palabra de Dios. Pero Dios, a través de la palabra, nos dará una gran lección para que nosotros primeramente pueda confiar en su palabra. Hermano, ¿cuánto por ciento de posibilidad había para que se abriera el Mar Rojo? Dios salvó el pueblo de Israel, ¿no?, de Egipto.
Y luego, ¿qué pasó? Dios abrió el Mar Rojo. Y también, ¿cuánto por ciento de posibilidad había para que Israel comiese en el desierto durante 40 años? 0, ¿verdad? Pero Dios ofreció a ellos la comida y la carne también. A más de 2 millones de personas. Siempre Dios cumplió su palabra. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 35 también. Está escrito una palabra asombrosa. Segundo de Reyes buscamos. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Asirios atacaban el pueblo de Israel, ¿no? ¿Con cuántos soldados? Aquí, leamos juntos. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Los soldados asirios habían 185,000, ¿no? El pueblo de Israel estaba en una situación de la muerte. Ya. ¿Cuánto por ciento de posibilidad había para que ellos murieran todos? 100, ¿no? 100%. Pero Dios envió sus ángeles y los mató todos en una noche. Y también Josué capítulo 6 versículo 20 también buscamos. Josué capítulo 6 versículo 20. Josué capítulo 6 versículo 20. Ya, leamos juntos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La ciudad Jericó. Ya, el pueblo de Israel no podía avanzar más debido a esta ciudad grande. Por eso, Dios, ¿qué les mandó? Rodear la ciudad y tocar la trompeta. Pero en esta manera podría destruir, derrumbar la ciudad Jericó. ¿Es posible? Es imposible, ¿no? Humanamente nosotros no podemos entender esta palabra. Pero ellos confiaron en la palabra de Dios y lo hicieron. ¿Y qué pasó? La ciudad Jericó derrumbó. Nuestro corazón también podría ser así antes de ser salvo. Nuestro corazón era como Jericó, ¿no? Ya nosotros teníamos nuestro propio plan y nuestro pensamiento, ¿no? Estudiando, trabajando, nosotros estábamos imaginando el futuro, ¿no? Y cuando había una oportunidad de escuchar la palabra, quizás nosotros también estábamos pisoteando a su promesa y la palabra de Dios. Ya ahora estoy ocupado, ¿no? Ahora no tengo tiempo para escuchar. Ya, pero escuchando este seminario de la Biblia,
La palabra de Dios cuando llegó a nuestro corazón, ¿Dios qué hizo? Dios derrumbó nuestro corazón, lo cual era como Jericó. Por eso, ahora nosotros podemos ser muy felices, gozosos, por la salvación que nosotros pudimos recibir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9. Por eso, aquí está escrito sobre un testimonio de salvo. Yo voy a leer. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, pensamos, ¿nosotros quién éramos? Éramos los pecadores que nunca podían ir al cielo. Nosotros 100% íbamos a ir al infierno, ¿verdad? Pero ahora, un día, un gozo que nosotros nunca podíamos imaginar llegó en nuestra vida, ¿no? Por una casualidad, escuchando el seminario de la Biblia, nosotros fuimos salvos. Y ahora, esta felicidad, paz y gozo está aquí en nosotros. Aquí dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero después de ser salvo, hermano, nuestro corazón fácilmente puede ser enfriado. A través del pueblo de Israel, nosotros podemos entender. Cuando llegó la promesa de la salvación, un siervo del rey de Siria, ¿cómo reaccionó? Ya, sí, Dios es todopoderoso, pero podría volver a tranquilizarse el pueblo de Israel. Y también, quizás el pueblo de Israel también así podía reaccionar. Ya ahora nosotros tenemos hambre por mucho tiempo, pero ya en un día volverá a su normalidad, aún hasta el precio de la comida. Pero ocurrió esto, ¿no? Cumplió esta palabra, ¿no? En Número capítulo 14, versículo 3 a 4, está escrito sobre el pueblo de Israel después de ser salvo de Egipto. En Número capítulo 14, ahora buscamos, Número capítulo 14, versículo 3 a 4. Número capítulo 14, versículo 3 a 4. Leamos juntos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hermano, ¿cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto? Ellos haciendo pirámide, esfinge, ¿no? Vivían como esclavos, ¿no? Y Dios los salvó. Y abrió el mar rojo y ellos pasó caminando. Dios así les hizo un gran milagro, pero ahora el pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está diciendo? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Hermano, podemos entender este corazón del pueblo de Israel, pero hermano, este corazón puede ser como de nosotros. Después de ser salvo, hermano, nosotros podemos recordar, ¿no?, el día de salvación. Ya, todos los hermanos tienen cumpleaños espiritual, ¿no? Cuando nosotros fuimos salvos, hermano, nosotros, ¿cómo decimos? Dios, muchas gracias. Desde ahora yo viviré por ti. Desde ahora no viviré por mí, ¿no? Si es necesario, moriré también por ti. Nuestro corazón era así, ¿no? Pero viviendo en esta tierra, a veces viene sufrimiento, a veces tenemos necesidad en nuestra vida. Y creo que nosotros también así podríamos reaccionar. Ya, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya, yo quiero vivir también pecando, ¿no? Yo quiero vivir también poniendo esperanza aquí en la tierra, en este mundo, ¿no? Cuando Pedro caminaba por el mar, por el poder de Dios, él también miraba la situación y hundía. San Mateo capítulo 14, versículo 28 a 30. Acá está escrito una palabra que podemos pensar sobre nuestra vida cristiana y nuestra fe. San Mateo capítulo 14, versículo 28 a 30. Yo leo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Primero caminaba por el mar bien, ¿no, Pedro? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Jesucristo caminó por el mar. Esto señala que, a pesar que Jesús vivía en esta tierra, en este mundo pecaminoso, pero nunca pecaría. También nosotros ya fuimos salvos, ¿no? Fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. Pero ahora nosotros no estamos en el cielo, en el reino de Dios, sino estamos en este mundo. Y en este mundo, también nosotros viviendo, podemos ser muy enfriados, tal como ocurrió Pedro, mirando la situación. La incredulidad es mirar la situación en este mundo. La fe es confiar en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Buscamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista. Esta palabra es verdad. Y esta palabra debe ser el base de nuestra fe y nuestra vida cristiana. Porque por fe andamos. Andar por fe. ¿Qué significa andar por fe? En la palabra está escrito la respuesta, ¿no? No por vista.
Hermano, nosotros ¿cómo fuimos salvos? ¿Por nuestra doctrina que teníamos? ¿Por nuestros pensamientos? No. ¿Cómo fuimos salvos? Nosotros fuimos salvos por la palabra de Dios. Cuando llegó la palabra a nuestro corazón, así fuimos salvos. La fe, por fe andamos. Hermano, ahora yo le quiero pedir un favor. Creo que hay muchos hermanos que nacieron de nuevo recién escuchando este seminario de la Biblia. ¿Cómo nosotros podríamos andar por fe? Hermano, siempre permanezca en la iglesia. Siempre tenga confianza de la palabra de Dios. ¿Dónde está ahora Jesucristo? Jesucristo está en la iglesia. Si Jesucristo no estuviera en la iglesia, nosotros no podríamos ser salvos, nunca. Pero nosotros fuimos salvos. ¿En dónde fuimos salvos? Aquí, en la iglesia. ¿Por qué? Jesucristo está en la reunión. Jesucristo está en la iglesia. Y por Él, nosotros nacimos de nuevo. Acá, San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Por eso, Dios ahora así dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, nosotros ya somos muy acostumbrados de vivir por nuestro pensamiento y por nuestra opinión. Pero hermano, le quiero pedir un favor. Primeramente, busque su reino y su justicia. Antes nosotros teníamos nuestro plan y nuestro pensamiento. Pero ahora, ¿cuál es más importante, hermano? ¿Nuestro pensamiento, nuestro plan es más importante? ¿O la palabra de Dios es más importante? Ahora, la palabra de Dios, la justicia de Dios, el reino de Dios es más importante que nosotros tenemos. ¿Verdad? Y Dios también nos promete a través de esta palabra. Cuando nosotros primeramente busquemos su reino y su justicia, ¿y Dios qué hará? Y todas estas cosas os serán añadidas. El pueblo de Israel tenían hambre cuando estaba en Egipto. El pueblo de Israel tenía problema cuando estaba en el desierto después de ser salvo. No tenían problema. Solo que ellos ponían esperanza en esta tierra. Todas estas cosas os serán añadidas. Y nosotros también, cuando confiamos en Él, esta palabra también será cumplida en nuestra vida. Nunca faltará. Salmos capítulo 37, buscamos, versículo 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. Ya leamos juntos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando confiamos en Él, en Dios, ¿Dios qué hará? Dios hará todas las cosas que nosotros necesitamos. Hermano, personalmente, yo también ahora pienso que he hecho bien una cosa. Yo nací de nuevo
15 de agosto de 1997. ¿Verdad? Hasta ahora a veces tenía problema, ¿no? A veces había problema y a veces también, otras veces también no caminaba bien, confiando en Él. Pero yo podría decir una cosa que he hecho bien. Hermano, ¿sabe qué es esto? Yo siempre he permanecido aquí en la iglesia. Y cuando yo siempre permanecía aquí en la iglesia, Dios siempre cumplió mi problema. Y hasta ahora estoy aquí, ¿no? Aquí en la iglesia de Perú, ¿no? Todo esto es la gracia de Dios. Con ustedes, ¿no? Con los salvos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Para confiar en Él, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Debemos estar juntamente con Él, ¿no? Hermano, ahora, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Está en un edificio? ¿Está en un edificio muy grande? ¿Está en la iglesia? Un edificio de la iglesia, ¿no? No es así, ¿no? Está en nosotros. Nosotros somos iglesia, ¿no? Y ahora, volvemos, Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Ahora, a través de esta palabra, nosotros tomaremos una lección muy importante. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Aquí sale 4 leprosos. Y estos 4 leprosos señalan a nosotros. En la palabra lepra, leproso. Lepra significa el pecado. Leprosos significan, señalan los pecadores. Porque Dios dijo que los leprosos son inmundos. Segundo Reyes capítulo 7, versículo 3. Leamos juntos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Aquí está escrito una palabra. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Ahora, ¿los leprosos están en la ciudad o fuera de la ciudad? Está fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos estaban apartados de ciudad, Samaria. Así en Samaria estaban viviendo, ¿no? Los judíos. Pero los leprosos no. Porque Dios dijo a través de su palabra que los leprosos son inmundos. Hermano, nosotros también. Nosotros podíamos ir al cielo antes de ser salvos. ¿Cuánto pecado nosotros hemos cometido? Y nosotros también éramos como estos leprosos. Éramos pecadores que nunca podíamos entrar al reino de Dios. Tal como ellos vivían apartados de la ciudad. Pero un día llegó el día de salvación. Dios cumplió su promesa a través de su palabra. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 4. Yo voy a leer. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos.
ellos un día tenían gran hambre, ¿no? Casi morían por el hambre. Y ellos decidieron acercar al campamento sirio. Espiritualmente, nosotros también éramos así. Nosotros estábamos cerca de la puerta del infierno. Pero como por casualidad, un día llegó a nuestra vida como una oportunidad de poder escuchar esta palabra de Dios. Y fuimos salvos, ¿no? Ya. Luego, entonces, ellos, ¿cómo acercaron al campamento sirio? Tenía mucho hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo serían el sonido de sus pisadas? ¿No? Creo que era muy débil. Pero la salvación de Dios llegó muy maravillosamente. Tal como llegó a nosotros. Parece que llegó la salvación, una oportunidad de escuchar la palabra por una casualidad, ¿no? Creo que los hermanos también no querían escuchar tanto. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero ser salvo. Entonces, escuchando, leyendo, ustedes personalmente, ¿ustedes fueron a ser salvos? No. Un día un familiar que ya fue salvo, ¿no? Me pidió escuchar la palabra de Dios. Por una casualidad, ¿no? La iglesia, esta misión Palabra de Vida, llegó a Lima. Y llegó a Perú. Por lo cual nosotros fuimos salvos, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 7, versículos 5 a 7. Yo voy a leer. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se huyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dieron unos a otros. He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Cómo se escuchaban sus pisadas? Fueron se escuchaba muy estridente, ¿no? Ya. Hubo gran milagro. Hermanos, estos 4 leprosos, ¿no? Sus vidas eran insignificantes. En Samaria, el pueblo de Samaria, ¿cómo les trataba? Ya inmundos, ¿no? Pecadores. Tiene esta lepra porque son pecadores. Ya, fueron rechazados de la ciudad. Pero la gracia de Dios llegó primero a estos 4 leprosos inmundos. Hermano, nosotros éramos justos, éramos pecadores, ¿no? Pero la gracia de Dios primero llegó a nosotros. Aquí en Perú, ¿no? Pero después también está escrito una palabra muy sorprendente. Versículo 8. Ellos, al recibir la salvación, ¿qué hicieron? Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 8. Leamos juntos. Cuando
Los leprosos llegaron a la entrada del campamento. Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Hermanos, ¿Dios solo salvó estos 4 leprosos? La promesa, la salvación de Dios, la palabra de Dios llegó ¿a dónde? Al pueblo de Israel, ¿verdad? El plan de Dios no era salvar solo 4 leprosos, pero ellos ahora fueron salvos. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Al hacer todas estas cosas en Samaria, en la ciudad, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? El pueblo de Israel estaba muriendo por hambre. Hermanos, esta palabra, ¿qué señala? Los leprosos fueron salvos, pero ellos no predicaron esta buena noticia, ¿no? Ellos olvidaron su pueblo que estaba muriendo por hambre. Hermano, aquí Perú, la salvación llegó primero ¿a quién? A nosotros. Nosotros primero fuimos salvos. Ya, Dios, muchas gracias. Ya, ahora soy salvo. Ahora tengo paz, ¿no? Ahora soy muy gozoso, ¿no? Regocijado. Pero quizás, hermanos, nosotros así podemos vivir, o así estamos viviendo, no anunciando esta buena nueva. Todavía tenemos nuestros familiares que no conocen esta palabra. Y Dios, para predicar a ellos esta buena noticia, primero nos salvó. Pero quizá nosotros así estamos viviendo. Jeremías capítulo 8, versículo 20 a 21. Ya, muy importante. Aquí buscamos Jeremías capítulo 8, versículo 20 a 21. Jeremías capítulo 8, versículo 20 a 21. Leamos juntos. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Hermano, ahora nosotros debemos entender el corazón de Dios. Dios, para salvar a nosotros, ¿qué hizo? Dios derramó la sangre, ¿no? Todopoderoso, creador, Él murió por mí. Solo murió por mí. También murió por mis familiares. También murió por mis amigos. Y primero me salvó. Primero me dio esta buena noticia para que yo pueda anunciar a ellos. Y ahora, mis familiares, mi pueblo, ¿qué está diciendo? Su espíritu, ¿qué me está diciendo? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Nosotros no hemos sido salvos todavía, ¿no? Y Dios ahora está escuchando la voz de sus espíritus. Hermano, ahora, corazón de Dios, ¿cómo está? ¿Dios tiene gozo? ¿Verdad tiene gozo?
¿no? Porque nosotros fuimos salvos. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que entender su corazón más detalladamente. Ahora, mirando otros pueblos que todavía no fueron salvos, Dios ahora, ¿cómo dice? Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. ¿Quién podrá entender este corazón de Dios? Y si entendemos este corazón, ¿cómo nosotros viviremos, hermano? Gracias a Dios, porque estos 4 leprosos no ponían su esperanza aquí en la tierra en su salvación nada más. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Ahora volvemos. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Leamos juntos. Luego se dieron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos ya se dieron cuenta. No estamos haciendo bien. Ahora nuestro pueblo está muriendo en Samaria por hambre. Nosotros fuimos salvos, pero ellos no. Hoy es día de buena nueva, ¿verdad? Hermanos, ellos entendieron el corazón de Dios. Y ellos entendieron la mano poderosa de Dios, el milagro de Dios. ¿Por qué Dios salvó? Dios salvó a nosotros primero, pero salvó a Samaria, ¿no? Y entonces, si entendieron esto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que predicar el Evangelio. Tiene que noticiar esta buena nueva. Hermano, ahora les quiero hacer una pregunta. Ahora, nuestra vida, ¿por qué existe? Hermano, ahora, ¿por qué viven? ¿Viven por sus hijos? ¿Vive por sus familiares? ¿Vive por su pareja? No. Antes de ser salvos nosotros vivíamos para esto. Pero ahora, después de ser salvo, ahora como estos 4 leprosos, nuestra vida ahora existe para que pueda predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, buscamos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Quién predicará la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo? Los hermanos que pueden entender el corazón de Dios predicarán. Hermanos, ahora Dios está
no está haciendo nada, tranquilamente está. No. Ahora Dios está muy triste por el pueblo que todavía no ha nacido de nuevo. Dios derramó la sangre. Dios abandonó su vida para salvar a ellos. Pero, como la palabra dice, no hemos sido salvos. Dios ahora está escuchando la voz de sus espíritus. Y nosotros, quienes primero recibimos la salvación, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creo que los hermanos ahora podrán responder bien. ¿Quién dirá así? Sí, Dios, yo iré a su pueblo y anunciaré esta buena nueva y viviré por ti. Yo, gracias a los hermanos, porque ahora estoy viendo muchos hermanos que están predicando el Evangelio en este tiempo difícil de pandemia. Ahora, a pesar que no podemos reunirnos libremente, no podemos anunciar este Evangelio libremente, pero muchos hermanos están predicando este Evangelio. Señor, ¿cómo dijo? Que nosotros prediquemos este Evangelio que instes a tiempo nada más. Cuando hay el seminario bíblico nada más, así nosotros predicamos en este tiempo nomás. No. Dios, ¿cómo dijo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, creo que estamos en este tiempo. Creo que estamos fuera de tiempo ahora. Ahora es muy difícil reunirnos. Ahora es muy difícil predicar a otras personas. Pero ahora nosotros por lo menos podemos entender por la palabra el corazón de Dios. Dios está triste. Dios está escuchando la voz de los espíritus. Proverbios capítulo 3, versículo 27 a 28. Buscamos. Proverbios capítulo 3, versículo 27 a 28. Leamos juntos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Aquí hacer el bien es el predicar evangelio. Versículo 28, Dios dijo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. No digas a tu prójimo así, Dios dijo. Ya ahora no, creo que no es digno de predicar evangelio porque estamos en tiempo difícil, ¿no? Ay, ¿cómo puedo predicar? Anda y vuelve, y mañana te daré. Ya cuando pase este tiempo, ya cuando yo pueda predicar, ahí yo predicaré. Dios, como dice, no digas así. Porque su corazón no es así. Señor, Dios murió por nosotros porque era fácil. Hermano, eres creador, todopoderoso. Venir a esta tierra muy bajo y morir y derramar la sangre era muy fácil para Él. Era difícil, pero lo hizo. También, hermanos,
nosotros tenemos que mostrar también. Si nosotros ya entendimos esto, ya fuimos salvos, ahora nosotros tenemos que hacerlo. Ahora nosotros tenemos que entender el corazón de Dios. Volvemos, Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 5. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 5. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 5. Esta palabra ciertamente está escrito mirando nuestra generación. Leamos juntos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Ellos, ¿cuándo se levantaron? Se levantaron pues al anochecer. Hermanos, quizá esta palabra, mirando nuestra generación, está escrito. Este mensaje puede llegar a nosotros especialmente en nuestra generación. Hermano, ahora nosotros, ¿en qué época estamos viviendo? Nosotros, ¿cuándo fuimos salvos? Nosotros fuimos salvos de fines de mundo, ¿verdad? Se levantaron pues al anochecer. Nosotros fuimos salvos al anochecer, a los fines del mundo, en esta época, ¿no? Y ellos, 4 leprosos, no olvidaron anunciar esta buena noticia. Luego, ya Samaria ya recibió la salvación, ¿no? Hermano, ahora nosotros también debemos ser como estos 4 leprosos. No tenemos que tener esta paz nosotros nada más. Esta gracia que nosotros recibimos es muy grande, ¿no? San Juan capítulo 9, buscamos. San Juan capítulo 9, versículo 4. San Juan capítulo 9, versículo 4. Leamos juntos. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Ahora nosotros estamos en el día, pero la noche viene. Hermano, ahora está muy cerca la venida del Señor. Ustedes vieron el seminario de la Biblia, ¿no? Y las señales que debe ser cumplida antes de haber la venida del Señor. Ahora, ¿cuánto por ciento está cumplida? ¿50%? ¿80%? Ya está cumplida. 100% ya. ¿Qué quiere decir esto? Señor, hoy día puede venir. El pueblo de Israel también ya independizó. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es muy cierto que nosotros fuimos salvos al anochecer, a los fines del mundo. Y Señor puede venir hoy día. Por último, buscamos San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 23. San Lucas capítulo 14, versículo 23. Leamos juntos. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos
y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Hermano, hoy día nosotros hemos podido ver la voluntad de Dios a través de su palabra. Hermano, primero, nosotros éramos pecadores, ¿no? Éramos como estos 4 leprosos que vivían apartados de ciudad. Nosotros éramos pecadores que nunca podíamos entrar al cielo. Pero primero, la salvación de Dios, esta buena nueva llegó a nosotros. Señor murió por mí. Y ahora nosotros fuimos salvos. Pero ahora otras personas, ¿cómo están? Otra persona todavía no saben esta buena noticia. Ahora están muriendo y van a ir al infierno. Y Señor, nosotros también hoy día hemos visto, Señor, cómo está mirando sus espíritus, cómo está escuchando las voces de sus espíritus, estando muy triste, ¿no? 4 leprosos no ignoraron este corazón de Dios. 4 leprosos, ¿cómo dijeron? No estamos haciendo bien. Hermano, nosotros también escuchando la palabra, así podríamos responder a Dios. ¿Verdad, Dios? No estamos haciendo bien. Mi vida ahora existe para predicar esta buena nueva. Dios, hasta que tú vengas, yo viviré predicando este evangelio. Dios se regocijará al escuchar esta palabra. Hermanos, creo que muchos hermanos recién nacieron de nuevo escuchando el seminario bíblico. Pero hermano, no nos olvidamos que nosotros fuimos salvos ¿cuándo? Al anochecer, a los fines del mundo. Y Señor puede venir hoy día. Pero mis familiares, mis amigos amados, mis conocidos todavía no saben, no lo saben. Hermanos, hasta que venga Señor, nosotros vivamos predicando este evangelio. Y esto es propósito de nuestra vida ahora. Hoy día la palabra está aquí. Oremos juntos. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos gracias. Nosotros éramos como estos 4 leprosos, apartados del reino de Dios. Pero Dios, milagrosamente llegó la salvación a nosotros primero. Pero Dios, quizás nosotros estamos viviendo, poniendo en nuestra esperanza aquí en la tierra, tal como 4 leprosos al recibir la salvación. Primero ellos comieron y bebieron y escondieron las cosas preciosas. Pero Dios, hoy día a través de la palabra, nosotros hemos podido entender tu corazón. Dios, también hemos podido aprender que ahora nuestra vida existe para predicar tu evangelio. Dios, ayúdenos para que todos los familiares y nuestros conocidos puedan ser salvos. Porque, verdad, nosotros fuimos salvos al anochecer. Estamos viviendo en los fines del mundo. Dios, gracias por su palabra. Y también ayude a otros hermanos que no han asistido hoy día en esta reunión.
para que primeramente pueda buscar su reino y su justicia. Gracias por la palabra y ayúdenos para que siempre podamos permanecer en la iglesia, entendiendo la palabra y tu corazón también. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y lo ha rescatar, ahora la edad madura, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche y nada